Hablar brevemente de nuestra experiencia en un año en nuestro hospital para el manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica. No tenemos conflictos de intereses. Esta foto, brevemente, esa fue la foto del año de promoción en nuestro hospital. Aquí, por ejemplo, vemos a nuestro coordinador, el doctor Garía, el doctor Morales, que no había salido en la foto de ayer. El doctor Michel, entonces, que actualmente es nuestro fellow único de cirugía vascular. Y para hablar un poco de nuestro hospital fue fundado el 28 de octubre de 1954. La mayoría de los pacientes que nosotros intervenimos con patología arterial son captados por la unidad de atención integral al pie diabético, que vemos aproximadamente por pie diabético unos 50 pacientes por día. De esos pacientes entonces los dividimos en pacientes con patología diabética, pacientes con patología venosa, pacientes con patología arterial. Entonces, de estos pacientes arteriales nosotros los investigamos para ver qué le podemos ofrecer para que no pierdan su extremidad. También tenemos pacientes que son referidos a la consulta de cirugía vascular por otros colegas de diferentes puntos del país. Y los pacientes entonces los manejamos en la sala de hemodinamia de nuestro hospital, que la compartimos con radiología, cardiología y sucesivamente. De igual manera, nosotros contamos con 3 arcos en C, un tomógrafo y un resonador. Ok. Entonces, estos casos fueron casos que se realizaron en nuestra formación como cirujano vascular, antes que llegara el doctor Michel. Fueron captados de julio de 2021 a junio de 2022. Manejamos 141 pacientes con diferentes patologías arteriales y al final se hicieron 157 intervenciones terapéuticas por vía endovascular. Nuestro flujo promedio fueron de 12 pacientes por mes. Más del 95% de los pacientes tenían más de 50 años de edad. Los pacientes, entonces, menores de 50 años, eran pacientes, por ejemplo, con malformación arteriovenosa, pacientes con trombosis arterial, por ejemplo, ¿verdad? Y el grupo principal de pacientes fueron pacientes de mayores de 60 a 80, que ahí tuvimos un total de 85 pacientes. Entonces, los pacientes más afectados fueron el género masculino, que vimos 81 hombres, 60 mujeres. Cuando sacamos la muestra de los pacientes, como manejamos una población latina, 73% de nuestros pacientes son diabéticos, 67% son o fueron fumadores y un 43% hipertensos. Y cuando vamos entonces a desglosar los pacientes que manejamos, la mayoría de los pacientes tenían afectación del miembro inferior izquierdo. Si lo desglosamos, vamos a tener entonces que porcentualmente 50% vinieron con isquemia del miembro inferior izquierdo, vamos a tener un 40% con isquemia del miembro inferior derecho. Tuvimos una paciente también con un aneurisma apopliteo, por eso se manejó de manera abierta. Nosotros lo que hicimos fue el diagnóstico. De igual manera, paciente con malformación arteriovenosa en miembros inferiores, pseudoaneurisma y también paciente con trombosis arterial. Pero ese fue uno solamente que llegó. Dos pacientes. Ok, entonces de los 142 pacientes, a 40 le hicimos alterografía diagnósticas. Principalmente nosotros en ocasiones tenemos que hacer alterografía, ya sea porque, por ejemplo, el paciente viene de emergencia o no podemos hacer la angiotomografía en el hospital o hay alguna condición por la cual el paciente tiene que tener el diagnóstico rápido. Entonces, en esos pacientes nosotros hacemos la alterografía y ya dependiendo de los resultados de la alterografía decidimos si se le va a hacer un procedimiento abierto o un procedimiento endovascular. Nosotros todos los pacientes lo discutimos en grupo con los profesores del servicio para entonces decir que es lo mejor para el paciente. Y en una ocasión, con el doctor Veras, realizamos una alterografía con CO2 en un paciente que tenía los niveles de ura creatinina un poquito altos. Ok. Entonces, cuando venimos a desglosar los procedimientos, la arteria femoral superficial fue la que más se intervino, a la cual hicimos entonces angioplastía femoral. Eso fueron 42 pacientes en total. De igual manera, tuvimos un paciente que le embolizamos una malformación arteriovenosa, 2 pacientes que le embolizamos pseudoaneurismas de miembro inferior con coils. A nivel infrapopliteo,
realizamos 28 angioplastia peronea, 28 angioplastia de tibial anterior, 13 de angioplastia de tibial posterior, 7 de tronco tibio peroneo, angioplastia por plitazón fueron 20. Es interesante porque en nuestra escuela no tenemos la costumbre de colocar stents. Nosotros queremos la política de don't leave anything behind. Entonces, generalmente siempre colocamos stents cuando hay disección del vaso o cuando se muere angioplastia subintimal, que por ejemplo a nivel de femoral, nosotros tuvimos 3 casos de angioplastia femoral por el grado de oclusión que tiene el paciente, y ahí entonces sí colocamos 3 stents. Okay. Vamos a continuar. De acuerdo. Entonces, de los 142 pacientes, como yo mencioné, a 40 le realizamos arteriografía diagnóstica. En 50 pacientes solamente hubo que intervenir un solo segmento arterial afectado. Hubo 52 pacientes que tuvieron que intervenir más de un segmento. Por eso la estadística anterior que yo mencioné, de que como son pacientes diabéticos, fumadores, pueden tener entonces afectación de varios vasos. La mayoría de los pacientes siempre, cuando hacíamos la angioplastia con balón, preparábamos con un balón no medicado y luego entonces hacíamos la angioplastia con balón medicado de paclitaxel. Aunque tenemos balones con sirolimus, generalmente siempre nuestro suministro principal es de balones con paclitaxel, por eso lo utilizamos. Okay. Entonces, como tenemos un poquito el tiempo encima, solamente de los casos que hemos hecho traje este. Este es muy interesante. Este fue un pacientito que tenía una fractura de tibia, fue al ortopeda, el ortopeda le puso su fijador, todo bien, todo perfecto. Pasan como 3 o 4 semanas, el paciente empieza a sangrar. El ortopeda llama, quiere mandar el paciente, nosotros manda el paciente. Tenía 4 de hemoglobina el paciente. Discutimos el caso, el jefe me llama, me dice, oye, entra a una arteriografía. Le hacemos la arteriografía. Doctor, tengo tal cosa. Que en este caso no es un aneurisma de tibial posterior. Y el doctor me dice, ¿tenemos coil? Sí, doctor, tenemos coil. Embolízalo. Embolizamos al paciente, lo transfundimos, a los 2 días estaba en su casa sin ninguna complicación del procedimiento. Y eso era un masculino de 21 años de edad. Ok. Entonces, para concluir, el éxito de nuestro fellowship, además de que es un fellowship de que solamente hay un fellow por cada 2 años, es la capacidad de discutir los casos de manera colectiva para ofrecerle el mejor tratamiento a nuestros pacientes, el seguimiento a nuestro fellow, porque lo que queremos es cultivar un buen producto para entregarle a la sociedad. Ok, entonces esta foto es de los egresados de nuestro hospital, que actualmente son 6. Ya cuando el doctor Michel se gradúe el próximo año, seríamos 7. Y bueno, nosotros somos los herederos del doctor Chanlat. De acuerdo, muchas gracias y tengan buen día.